esta historia tan profunda, tan maravillosa, y que seguramente me pueden ustedes decir tan larga, ya nos llama la atención, y es que sea precisamente el evangelista Juan el que presente una historia tan completa, tan llena, en un evangelio que es ya la reflexión a lo largo de los años, inspirado por el Espíritu Santo, pero una reflexión profunda. A diferencia de los primeros, el evangelio, según San Juan, muestra una profundidad teológica, una profundidad de enseñanza que es para crecer en la madurez cristiana. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta que una historia tan larga tiene en realidad mucho contenido. Y vamos a ver algo de esto porque si no nos alargaríamos demasiado. En primer lugar, notemos que Jesús va a un pueblo que tiene una tradición de rivalidad. Samaritanos y judíos y samaritanos no se querían, no se llevaban bien. Y Jesús va y está en el lugar donde Jacob pudo hacer un pozo, donde él, como nos relata la historia, bebió él, sus familiares, sus animales. La sorpresa no es simplemente que escoge ese lugar y ahí se detiene. La sorpresa, que lo vemos en el mismo contexto de los discípulos, ¿cuál es? Que él se detenga a hablar no solamente con un samaritano, sino en particular con una samaritana, con una mujer. Y a veces de nosotros hoy en día decimos, no, es que la Biblia tiene un contenido tan machista, no. Y aquí encontramos una revolución que ya en esa época era tan clara, lo vemos relatado. Y era que un rabí hable con una mujer. Entonces, si lo encontramos ya presente en el Evangelio, vemos cómo el Señor vino para romper todo tipo de separación, todo tipo de actitud que nos aleja de las intenciones de Dios. En nada machismo. Si revisamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que precisamente los encuentros más profundos, más fuertes, más intensos y con mayor contenido de mensaje son encuentros de Jesús con mujeres. Es una mujer que por primera recibe la noticia y ve a Cristo resucitado, María Magdalena. Es una mujer con la que nos muestra el perdón porque mucho has amado, mucho se te perdona. Entonces, esto nos hace ver que aquí hay una profundidad, que el Señor está firmemente conectado con hombres y con mujeres. No hay diferencia, como dice la misma palabra de Dios, y es el apóstol que lo escribe. Ya no hay hombre y mujer, judío y griego, libre y esclavo, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, este detalle es un detalle importante. ¿Cuál es el detalle importante? Que Jesús escoge un momento tan importante para entregar un mensaje a través de una mujer. El rol de las mujeres en la vida de la iglesia es fundamental, es importante. Y todavía nos falta a nosotros, miembros de la iglesia, comprender lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Una segunda cosa que podemos sacar de este texto tan rico, ¿no es cierto? Miren cómo Jesús inicia un diálogo desde las circunstancias de la vida. Él no va directamente a decirle qué es lo que está pasando, cuáles son sus errores, sus defectos. Él entra, ella está con un cántaro, viene a recoger agua y él le pide de beber. Pero no es simplemente el sentido de la sed, que esto lo va a repetir en la cruz. Y miren cuánta similitud. Nos dicen que era aproximadamente mediodía. También encontramos esto en Juan cuando nos dice en la crucifixión que era aproximadamente mediodía. Y una de las palabras que están mencionadas por el evangelista de Jesús en la cruz es tengo sed. Y aquí es lo mismo, tengo sed. Mediodía, tengo sed. Mediodía, tengo sed.
Y es que no se refiere simplemente al elemento natural, Jesús en la cruz, con toda la sangre que había perdido, con el clima que tenemos, por supuesto, ahí, con el sol abrasador, tenía sed real, física. Pero el Señor aquí no está hablando, no es una historia, no es contar algo, sino hay una profundidad. Hay un mensaje. Entonces ese ser, como esa hambre, que lo vamos a ver en el mismo texto, tiene un significado espiritual. La sed de Dios es hacer la voluntad de su Padre. La sed de Dios es salvar, es amar, es perdonar. La sed de Jesucristo era tocar la vida de esta mujer. Entonces, pero en este diálogo natural, en lo que está haciendo esta mujer, Jesús introduce su presencia, su amor. Así en tu vida cotidiana, si no tenemos esos grandes momentos, si no se trata de hacer grandes cosas, si no se trata de estar metidos en todo en la iglesia, el Señor toca tu vida y la mía en lo cotidiano, en lo ordinario, ahí el Señor se acerca para que en lo ordinario de tu vida o de la mía el Señor nos hable y esa sed de salvación esté saciada por nuestra conversión. Y así fue. Entonces en ese diálogo Jesucristo le responde, si tú te habla, tú le pedirías. En nosotros, a nivel espiritual, otra vez alejándonos del concepto de agua como agua, sino el significado espiritual que encontramos en el Evangelio. ¿Cuántas veces tenemos este caminar, este constante? Tenemos sed de justicia, tenemos sed de paz, tenemos sed de que se acaben los problemas, tenemos sed de que venzamos el miedo, el rencor, el temor. ¿Cuántas cosas originan en nosotros sed? Y buscamos personas, buscamos terapeutas, buscamos siempre en otras circunstancias, en el dinero, en el placer, en el poder. Siempre buscamos algo que sacie nuestra sed de sentido, de existencia, de felicidad. Y el Señor nos responde, si tú tomas de esta agua, esta es la agua que nosotros encontramos diariamente en las circunstancias de la vida, volverás a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. Es más, brotará agua. El Señor nos dice, y por eso esta lectura es preciosa en tiempo de Cuaresma, que tenemos que volver a Él, que solo Él puede saciar. Solo Él puede darnos no solamente la bebida, sino el alimento espiritual que tanto necesita nuestro ser. Me gusta recordar estas palabras de San Agustín en las Confesiones, porque nos has hecho para ti. Solo descansaremos cuando descansemos en ti. Solo Él puede darnos descanso, paz, amor. Pero avancemos. Entonces, continúa este diálogo. Cada vez se hace más profundo. Y entonces le dice, dame de esa agua. Y ahí está. Ese es el momento. Miren en el contexto, cuántas veces nos cuesta. Nosotros vamos con amenazas. Nosotros decimos, si no te conviertes va a pasar. Y mientras que el Señor lo hace en el contexto de la vida, sin lastimar, sin criticar. Jesús sabía todo. Y lo va inmediatamente a reconocer a la mujer. Pero miren, este lenguaje es a través del diálogo, del amor, no de la crítica, del juicio, de la condena. Entonces dice, ok, llama a tu marido. No tengo marido. Y Jesús, has dicho, ¿verdad? 5 has tenido. Y el actual no es tu marido. Otra cosa, y perdónenme que lo ponen, ¿cómo? El Señor entrega salvación, el Señor está al lado de una persona que ha estado casado 5 veces. Y nosotros condenamos cuando las circunstancias de la vida han hecho que una persona, a pesar de su deseo, porque a veces uno siempre se mantiene fiel, se mantiene amando una mujer, un hombre, y al otro lado, porque el matrimonio es de 2. Pero cuando una persona se divorcia, cuando una persona quiere restablecer su vida, viene la condena desde el lenguaje mismo de la iglesia. Y aquí Jesús condena a alguien casada 5 veces y dice, el que está ahora nuestro marido, o sea, conviviendo. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre nosotros, discípulos del Señor, iglesia del Señor, y el mismo Señor, no condena. Tenía sed de salvarla. Qué mensaje profundo. Que no es para justificar el divorcio,
pero sí para mostrar cómo Dios perdona, cómo Dios entrega nuevas oportunidades, cómo Dios nos ayuda a pesar de nuestras caídas. Razón tienes, no es tu esposo, 5 has tenido, y el actual no lo es. Entonces ella descubre que está frente a alguien importante. Y ahí está el paso de fe. Miren, sin condena, sin crítica, otra vez, le dice la verdad, pero no la condena. ¿Qué pasa? La lleva al paso siguiente. Yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos enseñará. Soy yo. Ahí está el momento de la fe. Soy yo. Y miren cómo cambia. Esta mujer fue para recoger agua y si ustedes estuvieron atentos a la lectura, dejó el cántaro. Porque su vida cambió. Esta necesidad de estar yendo y viniendo por el agua, se olvida el cántaro y va al pueblo para decir que se ha encontrado una persona. ¿No será este el Mesías? Su vida es transformada y se convierte en alguien que anuncia. ¿Nosotros permitiríamos a una persona así anunciar? Ven cuán equivocados estamos. Y a esto le vamos a llamar amor, perfección, santidad. Yo respeto a las personas que sí comenten. Pero la palabra de Dios nos muestra una manera llena del perdón de Dios, llena de la presencia de Dios. Esta mujer, aparentemente una pecadora constante, una mujer varias veces separada, una mujer con muchos maridos que ha tenido en su vida y que estaba en constante pecado. ¿Por qué? Porque en el pensamiento que a veces manejamos, ¿no?, esta convivencia con alguien que no es su esposo es pecado. Pero Jesús la toca con amor y se convierte en evangelizadora. ¿Y qué pasa? Por las palabras de esta mujer, muchos van. Y otra vez el texto, nuevamente con riqueza, les decía, podríamos estar horas con este texto. Otra vez Jesús vuelve y esta vez les habla de alimento. Y la comprensión de sus discípulos, ¿le habrán traído algo de comer? No, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. La sed que tengo es de salvación. Señor nos muestra un regalo precioso, nos hace recordar de que en la vida de la iglesia, en la vida de la fe, no todos hacemos todo. Otro mensaje ahí, les vuelvo a repetir, yo estoy tocando, pero en realidad podríamos profundizar tanto en este texto maravilloso. Unos siembran, otros cosechan. A veces estamos tan preocupados de los resultados cuando hay personas que el Señor ha dado un ministerio, un don para sembrar. No te canses de sembrar, no te canses de poner amor, esperanza, palabras, valores en tus hijos. No esperes que te obedezcan, que todo sea igual, que todo sea perfecto, porque otros cosecharán. Hay tanto mensaje precioso en este texto, pero concluyamos con el mensaje central de la conversión, que por eso está en medio de la Cuaresma. Entonces van y lo escuchan. Primero miren, estos, entre comillas, enemigos de Jesús le invitan a quedarse. Mientras vemos en el mismo evangelio, los supuestamente judíos, amigos que debían ser amigos, lo quieren expulsar, lo botan de la sinagoga. ¿No? Como a veces nuestros conceptos son nuestros enemigos, o los enemigos de la iglesia, o aquellos que no son como nosotros, aquellos distintos, aquellos separados. Y muchas veces son aquellos que reciben al Señor, como los samaritanos. Le pidieron que se quedara con ellos y Jesús se quedó 2 días. ¿Y cómo termina el texto? Esta vez refiriéndose no a Jesús, a la mujer. Qué texto más hermoso, qué profundidad sobre el ministerio de la mujer. Ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, miren el impacto que tuvo lo que la mujer les dijo, sino ahora también porque lo hemos oído, la experiencia de Dios. La fe viene del oír, nos dice la palabra, y sabemos que Él es el Salvador. Sí, Yeshua, Jesús, Dios salva. Que Dios a ti y a mí nos regale este precioso don de no juzgar,
de sentir que el Señor viene para salvar, para perdonar, que sed Él tiene no de venganza, sino de amor. Que el hambre que tiene de Dios es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todos nos salvemos. Aprendamos a tener un corazón tan dulce, tan tierno, tan generoso como el de Dios. Aprendamos a nosotros mismos, en medio de nuestros errores y pecados, a siempre buscar esa agua que Él sabe darnos, que solo Él puede darnos. Y entonces seremos capaces también de ir al encuentro de los demás y decirles, he encontrado al Salvador. Que así sea. Amén. Amén.